ya te tenemos en vivo y en directo, querido Ricardo. Te saludamos con mucho gusto. El gusto es mío, querido Toño, y bueno, pues son los bretes de encabezar un proyecto informativo, como sin censura, un proyecto independiente, sin todos estos artefactos que cunden en la derecha, y yo me encuentro muy contento, mi querido Toño. Ayer hubo natalicio de Ponciano Arriaga, yo estaba esperando que ahí en la derecha, en algunas de las izquierdas, buena ondita, dijeran algo sobre el gran Ponciano Arriaga, este gran intelectual potosino, como dos caras, como el patrón en la lucha libre. La verdad es que el liberalismo potosino ha sido muy importante, muy emblemático, y yo esperaba que se hablara de Ponciano Arriaga, y bueno, pues ahí tengo mis obras. Ya las quité de aquí porque me hacían un bulto, pero tengo las obras completas del gran Ponciano Arriaga. Bueno, estoy muy contento porque al irlo leyendo, Toño, te das cuenta que efectivamente, como apuntaba William Shakespeare, hubo un tiempo en que los intelectuales iban a hombros de gigantes y hoy es completamente distinto. Hoy son circo, maroma y teatro. Si hay gente que se sorprende de las cachetadas fingidas, dicen cachetadas fingidas en el Pancracio, pues bueno, esto es absolutamente una farsa en el circo de la derecha. Las cachetadas, estos pierrotas que así se llaman, la verdad es que yo no aguantaría uno, pero dicen algunos que es circo, maroma y teatro. El circo, la maroma y el teatro, Toño, se están llevando a cabo en ese circo, en esa carpa de la derecha. Antes fingían más o menos presentar algunos argumentos, todo estaba truqueado desde luego, pero hoy ya ni eso, mi querido Toño, de modo que estoy muy bien. El circo y la carpa de la derecha me gusta cómo suena eso, querido Ricardo, y de verdad, están a nivel de circo, hijo, de todo el día hemos estado mostrando una serie de videos de pura chistosada de estos pobres, hombre, de verdad, ya son de pena ajena. Antes me ocasionaban, sí, te soy perfectamente honesto, indignación los comentarios de personajes como la sobrina de Felipe Calderón y Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, los muy chuecos comentarios de alguien como Mario Di Constanzo, me daban a veces también repugnancia los planteamientos que hacía alguien como Ricardo Alemán, el Cacarraqui, ¿no? Son repugnantes. Hoy creo que ya es de tristeza, es de, híjole, ni cómo ayudarlos, ¿no? Rápidamente quería comentarte esto en cuanto al circo en el que están incurriendo estos personajazos, de verdad es de tristeza, de pena ajena. Es un completo patetismo, mi querido Toño, y ya que estás hablando sobre el tema, si me permites dar la voz de salida, que nos grabe mi querido don David, porque sí, yo quisiera hacer un énfasis en este circo intelectual de la derecha mexicana, intelectual entre comillas, desde luego, porque tiene que ver con toda esta narrativa que ahorita estabas comentando, que estabas informando sobre la percepción falsa de la derecha y que quieren inocular en el pueblo de México sobre esta participación sumamente histórica e importante de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero tiene que ver con este circo intelectual de la derecha, porque en el panorama político mexicano, la percepción de la derecha ayer decíamos evolucionado, yo soy de la idea de que ha involucionado drásticamente en los últimos años, Toño, porque no estaban acostumbrados estos personajes a tener una oposición real, porque si bien es cierto que en los sexenios pasados los representantes de la derecha, los ultraconservadores, se esforzaban por mantener una fachada de debate y de diálogo, la realidad es que eso ha quedado en el pasado. Hoy en día solo supuran odio y veneno. Ahora, este cambio, Toño, no solo es evidente en las acciones políticas, no solamente en lo que hizo la desdibujada Xóchitl Gálvez, en lo que hace el desdibujado y fracasado Alito Moreno, y bueno, pues todos estos personajes del PAN, Marco Cortés, ahora el señalado líder del cártel inmobiliario que estará al frente de ese partido, sino también
de los intelectuales, de los políticos, de los periodistas de la derecha, porque ha cambiado completamente la forma en cómo presentan y defienden sus ideas o, si me apura, sus ocurrencias, porque hay una farsa de debate intelectual y esto no es solamente de ahora, es algo histórico, porque los intelectuales de la derecha que han jugado un papel muy importante para los corporativos, han ayudado a la construcción de narrativas que intentan justificar sus posturas completamente polémicas, porque fíjate, en épocas anteriores, estos personajes que ellos mismos se autodenominaban intelectuales, periodistas, eran convocados incluso a los pinos para recibir la línea editorial, no solamente de los periódicos, sino de los libros y de todo lo que iban a decir en diferentes foros. Sin embargo, eran habilidosos, medianamente habilidosos, o eso parecía, porque lo que planteaban parecía tener también un fundamento sólido. Sin embargo, al observar más de cerca estos debates, salen a relucir los trucos, como cuando te pasan en estos videos, en estos reels que ahora están cundiendo en las redes sociales, cómo hacen sus trucos los magos. Bueno, pues así están saliendo a relucir los trucos de estos personajes. Estos debates eran, Toño, y siguen siendo una coreografía ensayada. Por ejemplo, yo recuerdo allá en el periódico Excelsior, cuando tenían esa señal de televisión, llegó un día Jesús Silva Herzog a supuestamente debatir con Leo Zuckerman, y la verdad es que si tú atendías a ese debate, no era más que un espectáculo cuidadosamente orquestado. Y aunque a primera vista parecían ser discusiones acaloradas, en realidad carecían de una base real y sustancial. No solamente estos personajes, todos en la derecha, porque ellos tenían la hegemonía no digamos del pensamiento, pero sí de la narrativa. Así que los participantes acordaban los temas a tratar y las posturas a defender. Y entonces esos supuestos desencuentros, esos supuestos desacuerdos eran una mera ficción, digámoslo, una mera ilusión. Así que hay una hipocresía intelectual. Fíjate, los dos personajes que durante finales de, digamos, la mitad de los 80s y toda la década de los 90s hasta esta época, Krause y Aguilar Camín, estos personajes se daban los aires de los grandes intelectuales comprometidos con la libertad, con la democracia, con el debate público. Sin embargo, sus interacciones revelaban esa falta de autenticidad. Tú los veías supuestamente colocados en las antípodas del pensamiento, uno capitaneando Nexos, el otro capitaneando Letras Libres, pero estas controversias en realidad, en su médula, eran meras pantomimas diseñadas para darle al público la impresión de un debate real, pero en el fondo había un acuerdo, si bien es cierto que a veces no explícitamente, sí lo había tácitamente, sobre cómo se desarrollarían las discusiones. Y esta hipocresía, Toño, no solo se limitaba a las personalidades individuales, era un reflejo de los grupos de periodistas, de los grupos intelectuales, es decir, de un sistema más amplio donde el engaño con el paso del tiempo y hasta hoy se ha convertido en una norma. Estos intelectuales que decíamos, recuperando un concepto que me parece muy interesante, los telectuales que salían en la televisión, pues utilizaban y siguen utilizando datos engañosos, los sacan de contexto para manipular o intentar manipular la percepción pública. Así, lo que debería ser un intercambio genuino de ideas se transforma en un circo mediático donde el objetivo principal es mantener el poder y la influencia. Cuando nosotros vemos avanzar en un mismo frente a Krause, a Aguilar Camín, a Nexos, a Letras Libres, a Reforma, al Financiero, el Universal, etcétera, etcétera, lo que hay detrás es una ilusión de pluralidad cuando en realidad se está perpetuando o intentando perpetuar un discurso monolítico que favorece intereses muy específicos, intereses de los grandes corporativos,
de los monopolios, de los personajes en el poder. Es un grupo que vale muchísimo la pena analizar, porque estos personajes todavía desafortunadamente en algunos circuitos logran desviar la atención con estas falacias. Son falacias que si tú las miras, digamos, bajo el tamiz de la luz, vas a encontrar que no tiene ningún sustento real. Es un enfoque manipulador y desafortunadamente eso ha tenido consecuencias sumamente perniciosas para la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque deslegitima el auténtico debate intelectual que es necesario en todas las democracias y promueve narrativas simplistas, y eso va polarizando buenos y malos, arriba abajo, dentro fuera, esclavistas libertadores, en fin, todas estas cosas, y va erosionando la capacidad del público para irse paseando en todo digamos, toda esta escala de colores que te llevan del negro al blanco. No es blanco y negro, hay toda una escala que vale muchísimo la pena recorrer y que estos personajes simplistas con sus manipulaciones retóricas pues nunca han querido llevar a cabo de manera real o legítima. Hay una falta de confrontación real con las ideas, Toño, y eso desafortunadamente ha ido permeando en ciertos sectores que prefieren el show, prefieren el espectáculo. Se hablaba y se ha hablado entre los filósofos de la sociedad del espectáculo, de la era del vacío, y un sinfín de conceptos muy interesantes que no se están poniendo en la mesa de debate ahí en los medios de comunicación corporativos. ¿Y qué es necesario, Toño? Es muy necesario desde mi punto de vista, porque eso va nutriendo una percepción distinta, que hay varios enfoques en la sociedad mexicana. La sociedad mexicana no es homogénea. Hay gente a la que le gusta el rock, a la que le gusta la cumbia, a la que le gusta vestir holgado, a la que le gusta vestir de blanco, a la que le gusta vestir de negro. En fin, esas cosas son lugares comunes, desde luego, pero esto nos habla que si eso es solamente en la mirada superficial, en la sociedad mexicana es multicultural, multiétnica, tiene diferentes enfoques, diferentes puntos de vista, y limitar, colocar ahí en una mesa de debate a Denise Dresser, a Silva Herzog, a Loretito, a Héctor de Mauleón, pues le tiene el fin de querer decirle a la gente que solamente existe un sector de la población que piensa de esa manera, pero afortunadamente, y yo aquí celebro siempre al pueblo de México, a la gente de a pie, está muy al alba, diría mi abuelita, muy al alba, muy alerta de cómo estos personajes han querido manipular el pensamiento, tratando de hacerlo unívoco y unilateral, cuando en realidad no es así. El punto de vista de los mexicanos y de las mexicanas, Toño, ya para no andarse con mucho rollo, es súper rico y vale la pena que se represente o que se plantee, pero como no se plantea en esos lugares, pues aquí estamos tratando de hacer la diferencia, plantear esos temas que a ellos les parecen muy espinosos porque pues les agrada más el chiste, el pastelazo, la bufonada, el morbo de Chumelito, del Vampipe, del Brosito y de todos estos ramplones. Y en eso se queda, ¿no? La pura sátira política, nada suave, ¿no? En eso se queda su puro discurso, pura sátira, puro payaso, pura burla, que al fin y al cabo, insisto, termina siendo de pena ajena, ¿no? Se están burlando de nadie, no dan risa a sus chistes, ¿no? Híjole, quedan bien mal. Y especialmente ante perdón que lo diga así, perdón a los que les moleste y nos llamen propagandistas, paleros o lo que usted quiera, pero una muy digna participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la cumbre del G20. Eso es innegable, de verdad, innegable. Innegable si lo compara uno, por ejemplo, con las participaciones que tenía en foros internacionales un personaje como pues el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Por ejemplo, del que hasta se burlaban. Innegable si vemos ahí a un Vicente Fox pidiéndole al
expresidente y comandante Fidel Castro que comiera y se fuera. O sea, e incluso al hablar de esta política externa e interna que tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que prefirió quedarse siempre en México para atender más a los mexicanos y enviar a sus secretarios que ir a este tipo de cumbres, o bien participó de otra forma el presidente López Obrador en las cumbres del G20. Debido a la pandemia, usted recordará que muchos de las participaciones que tuvo fueron vía virtual, ¿no? Así fueron las de todos los mandatarios durante la pandemia. Yo creo que hoy, en estos últimos días, quiero decir, vimos una participación muy digna, muy fuerte por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta cumbre del G20, especialmente al hablar de sus interacciones con los líderes y lideresas del mundo, así como con sus planteamientos. Que vimos una Claudia Sheinbaum que no estuvo ahí haciéndole la barba a Trudeau, como sí la hizo en su momento Peña Nieto, una Claudia Sheinbaum que incluso le exige al presidente de Estados Unidos información sobre la detención furtiva, en todo caso, del señor Ismael El Mayo Zambada, una doctora Claudia Sheinbaum que se le solicitan reunirse con grandes personajes de la política como el presidente Xi Jinping, presidente de China, el presidente Macron, que hasta le besa la mano y etcétera, ¿no? Creo que eso, por una parte, y por la otra, Ricardo, querido público consentidor, bueno, un discurso en el que pues le deja la quijada en el piso a los belicosos al exigir el 1% del gasto armamentista en reforestar al mundo y con esto crear empleos, acabar con la desigualdad, mitigar la migración y mitigar el cambio climático. Pero esto que nos propones, ¿no? De cómo es que hay una diferencia absoluta entre los líderes, mientras tenemos a una Claudia Sheinbaum a la que hasta se le cuadra el presidente Macron de Francia, pues ahí está un Javier Milei, que una y otra vez salió con infamia, salió a decir, el muy cuestionable, que él nunca se iba a reunir ni con Lula ni con Xi Jinping. Y ayer, perdón que lo diga así, pero ayer hasta las nalgas les besó. ¿O no, Ricardo? No, pues sí o pues, no, sí, o sea, ayer lo vimos ahí todo como ratoncito, ahí yendo con su hermana a saludar a Lula, como ratoncito, besándole las pompas, las nalgas ahí a Xi Jinping. ¡Qué barbaridad, man! Sí, tenemos a una presidenta con una postura diplomática completamente bien equilibrada, es dueña de sus emociones, a mí eso me queda claro desde hace muchísimo tiempo. Claudia Sheinbaum es un personaje muy bien dotado intelectualmente. Yo recuerdo una entrevista que ella hizo cuando era titular del medio ambiente, justamente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en la época en que el jefe de gobierno era el presidente López Obrador, ya es el deseo llamarle así el presidente López Obrador, pero cuando López Obrador era jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum era titular del medio ambiente y ella ofreció una entrevista en inglés perfecto. Tú lo acabas de mencionar hace un momento, ella habla muy bien inglés y le dio una entrevista a uno de los periodistas más duros que hay. Yo no sé si sea de los más duros o sea el más duro que exista en el actual concierto periodístico mundial. Estoy hablando de Tim Sebastian. Tim Sebastian, en esa época de la BBC de Londres, él era el conductor de un programa que se llamaba Hard Talk, todavía existe, es decir, hablando fuerte, hablando duro, y ahí le fue a dar una entrevista que Tim Sebastian viene a la Ciudad de México, le da una entrevista a Claudia Sheinbaum y bueno, es un toma y daca muy interesante porque nunca dobla a la doctora Sheinbaum Tim Sebastian, que Tim Sebastian llegó a doblar incluso a Yasser Arafat, nada más ni nada menos. Es un personaje que actualmente tiene un espacio muy interesante, muy duro, que se llama Warzone, así son de fuertes sus programas. Entonces, Claudia Sheinbaum es un personaje dotado intelectualmente desde hace mucho tiempo y quien no lo quiera ver, pues que vaya y le pida chance de escribir ahí en el Universal. Pero bueno,
esta reciente cumbre del G20 ha sido el escenario precisamente de estos gestos diplomáticos. Esto que hoy está viralizado, Emmanuel Macron, presidente de Francia, besándole la mano a Claudia Sheinbaum, está viralizado incluso de manera jocosa en las redes sociales. Una y otra vez va usted a mirar qué elegancia la de Francia, pero va más allá de este gesto que se viralizó, Toño, porque no solamente simboliza un saludo cordial, sino que también marca el inicio o el reinicio, mejor dicho, de una cooperación bilateral en temas muy importantes que tienen que ver ahora con el medio ambiente y con la igualdad de género. Es tiempo de mujeres y eso también ha ido a representarlo la presidenta de México, lo ha ido a representar y lo ha ido a proponer. Lo ha propuesto con todas sus letras y lo ha representado siendo ella la primera presidenta de México. Ahora, hay un interés renovado en las relaciones diplomáticas entre México y Francia que no veremos, por ejemplo, en el caso de Milei, que tú muy bien apuntas, un personaje ordinario que mientras tenemos a una presidenta que tiene esta capacidad diplomática de presentarse como una jefa de Estado, tenemos a un payaso contradictorio digno de un diván freudiano que va en compañía de la hermana, que esas taras ya a nosotros no nos compete analizar porque no somos psicólogos ni psiquiatras, pero ahí está en esta reunión hipócrita con Lula da Silva, lo había calificado de corrupto, lo había calificado de comunista, como si esto tuviera una mácula siniestra, cuando no es así, y bueno, aquí es importante hacer énfasis en las relaciones que ha tenido México con Francia, porque han evolucionado con el tiempo de una manera muy interesante. Hubo, como usted sabe perfectamente, momentos en donde incursionó el ejército francés en México, se sabe perfectamente, la guerra de los pasteles, etcétera, pero hoy ya eso es completamente distinto. Ha habido momentos de tensión, como justamente protagonizó el imbécil de Carlos Loret de Mola con el caso de Florence Cassé, y bueno, pues ha habido momentos así, pero esos tienen que ver justamente con ese tipo de personajes. Pero bueno, más allá de todo eso, hay una cooperación, hay un comercio bilateral que el año pasado con Andrés Manuel López Obrador alcanza 5.6 mil millones de pesos con Francia. Es un inversor sumamente importante. Ha generado Francia en México alrededor de 150,000 empleos, entonces hay convenios de colaboración muy interesantes, no es solamente un gesto metafórico, sino en realidad es el reconocimiento de un presidente, como dicen en la derecha, del primer mundo desarrollado, que está buscando la cooperación en todos los niveles, como ya ha venido siendo, en el nivel educativo, en el movimiento social. Yo recuerdo hace tiempo el gran trabajo que hizo Jean-Louis Sylvie. Jean-Louis Sylvie, un personaje al que tuve la oportunidad de conocer, un tipo que hacía muy buen trabajo, incluso se acercaron los intelectuales de la derecha a él por conducto de Guillermo Sheridan. Fíjate, eso apenas lo estoy recordando, será muy relevante dar a conocer que Guillermo Sheridan trató de adular a Jean-Louis Sylvie, trató de que capitalizaran ahí monetariamente a la Fundación Octavio Paz a través de la Alianza Francesa. En fin, hay muchos intereses y esos intereses los está representando muy bien Claudia Sheinbaum, que son los intereses de la nación, esta cooperación bilateral entre México y Francia. Y bueno, los que ven solamente lo que está afuerita, el exterior, la portada, pues no van a ir a fondo, y esos son precisamente todos estos payasos que ya mencionamos, mi querido Toño, que no les gusta andarse con Honduras porque son unos superficiales de calabaza, dirían en mi barrio.